La Ciudad de México despertaba envuelta en una fina capa de neblina matutina. El aire fresco de noviembre se colaba por las ventanas entreabiertas del apartamento de Carlos Rivera, ubicado en la colonia Roma. El reloj marcaba las 6:30 cuando el periodista de 42 años ya estaba de pie, preparando su café de olla mientras revisaba las notificaciones en su teléfono. 3 llamadas perdidas de Daniela, murmuró para sí mismo, frunciendo el ceño ligeramente. Su editora no solía contactarlo tan temprano a menos que algo importante estuviera ocurriendo. Dio un sorbo a su café y le devolvió la llamada. ¿Carlos? Por fin contestas, la voz de Daniela sonaba tensa. Necesito que vayas a cubrir el evento de inauguración del nuevo centro comunitario en Xochimilco. El periodista asignado se enfermó y es importante tener a alguien de peso ahí. Carlos suspiró profundamente. Las inauguraciones no eran su especialidad. Él era un periodista de investigación, reconocido por sus reportajes sobre corrupción política y empresarial. Sus artículos habían destapado varios escándalos en los últimos años, ganándole tanto admiradores como enemigos poderosos. Daniela, estoy trabajando en el reportaje de los fondos de Chiapas. La fecha límite es la próxima semana y apenas tengo la mitad. Lo sé, interrumpió ella. Pero van a estar presentes figuras importantes. El alcalde, representantes de varias fundaciones, incluso dicen que el cardenal enviará a alguien de alto perfil. Podría ser una buena oportunidad para ti. Algo en el tono de Daniela le hizo sospechar que había más detrás de esta asignación. Carlos conocía bien a su editora después de 10 años trabajando juntos en El Observador, uno de los diarios independientes más respetados de México. ¿Qué no me estás diciendo, Dani? Un breve silencio precedió su respuesta. Rumores de que el padre Arturo Cornejo estará ahí. Y sé que está relacionado con tu investigación de los fondos para las comunidades indígenas. Carlos sintió como su pulso se aceleraba. Llevaba meses intentando conectar al padre Cornejo con la desaparición de más de 20 millones de pesos destinados a proyectos educativos en comunidades tzotziles. El sacerdote, director de la Fundación Luz para Chiapas, se había convertido en una celebridad mediática en los últimos años. Su carisma y sus supuestos trabajos filantrópicos lo habían transformado en un ícono, apareciendo regularmente en programas matutinos y recibiendo reconocimientos nacionales e internacionales. Estaré ahí en 2 horas, confirmó Carlos, colgando la llamada mientras su mente ya elaboraba preguntas y estrategias. El centro comunitario Esperanza Xochimilca resplandecía bajo el sol de mediodía. Banderas coloridas, flores de cempasúchil y adornos tradicionales decoraban la entrada del moderno edificio construido a orillas de los famosos canales. Una pequeña multitud se congregaba frente al escenario improvisado, mientras vendedores ambulantes ofrecían elotes, tamales y aguas frescas a los asistentes. Carlos llegó con su libreta y grabadora, saludando discretamente a algunos colegas periodistas que ya ocupaban el área de prensa. Llevaba su habitual camisa azul arremangada y jeans, con su inseparable chaleco de reportero lleno de bolsillos. Su aspecto desaliñado contrastaba con el de los políticos de trajes impecables y las damas de la alta sociedad engalanadas para la ocasión. Rivera, pensé que los eventos sociales no eran tu estilo, comentó Javier Mendoza, fotógrafo de la jornada, acercándose con su cámara colgada al cuello. Uno tiene que diversificar de vez en cuando, respondió Carlos con una sonrisa irónica mientras escaneaba la multitud. ¿Has visto al padre Cornejo por aquí? Javier señaló hacia un grupo de personas reunidas bajo una carpa blanca. Llegó hace como media hora. No para de tomar selfies con sus admiradores. Carlos observó al sacerdote desde la distancia. Arturo Cornejo, de unos 50 años, vestía una impecable sotana negra con un discreto crucifijo de plata. Su cabello canoso perfectamente peinado y su sonrisa practicada le daban ese aire telegénico que tanto fascinaba a los medios. A su alrededor, varias mujeres mayores esperaban para saludarlo, mientras un par de asistentes jóvenes controlaban el acceso a su presencia casi como si fuera una celebridad de Hollywood. El evento comenzó con los discursos habituales. El alcalde habló sobre la importancia del centro comunitario para fortalecer el tejido social. Una representante de los vecinos agradeció la inversión en la zona. Carlos tomaba notas mecánicamente, pero su atención estaba dividida. Parte de su mente seguía trabajando en las conexiones que había descubierto entre la fundación del padre Cornejo y una serie de empresas fantasma que aparecían como beneficiarias de los fondos destinados a Chiapas. Cuando el maestro de ceremonias anunció al padre Arturo Cornejo, un aplauso entusiasta recorrió la audiencia. El sacerdote subió al escenario con paso seguro y una sonrisa radiante. Hermanas y hermanos mexicanos, comenzó con voz melodiosa y pausada.
Qué bendición es estar aquí, celebrando cómo nuestra comunidad se une para crear espacios de encuentro y esperanza. Su discurso fluyó con la perfección de alguien acostumbrado a cautivar audiencias. Habló de solidaridad, de la importancia de la fe en tiempos difíciles, y de cómo el nuevo centro representaba la victoria del espíritu comunitario sobre el individualismo. Carlos notó cómo varias personas asentían emocionadas, algunas incluso enjugándose lágrimas. Y quiero agradecer especialmente, continuó el padre, a todos los benefactores que hacen posible que fundaciones como la nuestra, Luz para Chiapas, pueda llevar esperanza a los más necesitados de nuestro hermoso país. Cada peso que generosamente doñan se transforma en sonrisas, en educación, en futuro para nuestros hermanos indígenas. Carlos sintió una punzada de indignación. Según sus fuentes, más del 70% de las donaciones nunca llegaban a su destino. Las escuelas prometidas en las comunidades tzotziles seguían siendo construcciones a medio terminar, mientras los directivos de la fundación viajaban en primera clase y se hospedaban en hoteles de lujo durante sus misiones humanitarias. Cuando el evento formal concluyó, comenzó la parte social. Carlos vio su oportunidad. Se acercó estratégicamente al área donde el padre Cornejo conversaba animadamente con algunos empresarios. Esperó el momento adecuado y, cuando el grupo comenzó a dispersarse, dio un paso al frente. Padre Cornejo, dijo Carlos con voz clara. Carlos Rivera, de El Observador. El sacerdote se volvió hacia él con su sonrisa profesional, pero Carlos notó cómo su mirada se endurecía al reconocerlo. No era la primera vez que intentaba entrevistarlo para su investigación. Señor Rivera, respondió secamente Cornejo. Qué sorpresa encontrarlo en un evento tan comunitario. Pensé que usted prefería escribir historias más llamativas. Me interesan las historias verdaderas, padre, contestó Carlos, manteniendo un tono neutro. Y justamente estoy trabajando en un reportaje sobre fondos destinados a comunidades indígenas. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre la Fundación Luz para Chiapas. El rostro del sacerdote se tensó visiblemente, aunque mantuvo su sonrisa. Como siempre le he dicho, todas nuestras cuentas están auditadas y disponibles públicamente. No tengo nada que añadir a lo que ya consta en nuestros informes oficiales. Sin embargo, padre, tengo documentos que sugieren discrepancias entre lo reportado y lo realmente invertido en las comunidades. Por ejemplo, la escuela de San Juan Chamula, que según sus informes está completamente operativa, sigue siendo un terreno baldío con apenas unos cimientos. Un destello de alarma cruzó los ojos del padre Cornejo, rápidamente reemplazado por una expresión de condescendencia. Se acercó a Carlos, bajando la voz. Cuidado con lo que insinúa, señor Rivera. La difamación es un delito, y la Iglesia tiene muchos amigos poderosos. Le sugiero que verifique mejor sus fuentes antes de arruinar su carrera con acusaciones infundadas. En ese momento, el padre extendió su mano hacia Carlos en un gesto que parecía cordial para cualquier observador externo, pero que el periodista interpretó claramente como una forma de cerrar la conversación y aparentar normalidad ante los presentes. Carlos miró la mano extendida y, en una decisión instantánea, simplemente dio un paso atrás, rehusando el saludo. No fue un gesto exagerado ni teatral, apenas una sutil negativa, pero en el contexto mexicano, donde las formalidades sociales son tan importantes, resultó profundamente significativo. Mis fuentes están verificadas, padre. Y la verdad siempre encuentra su camino. Lo que ninguno de los dos notó fue que Javier Mendoza, el fotógrafo de la jornada, había capturado precisamente ese momento, el instante exacto en que Carlos Rivera se negaba a estrechar la mano del venerado padre Arturo Cornejo. Tampoco advirtieron que una joven influencer, María Fernanda López, conocida como @mafermx en redes sociales, había grabado toda la escena con su teléfono y ya estaba añadiendo un texto provocativo antes de subirla a sus cuentas. Escándalo. Periodista se niega a saludar al querido padre Cornejo. ¿Falta de respeto o hay algo más detrás? Almohadilla polémico encuentro almohadilla ¿qué pasó ahí? Carlos se alejó del lugar con la sensación de que algo importante acababa de ocurrir, aunque sin imaginar la magnitud de la tormenta mediática que estaba a punto de desatarse. Mientras conducía de regreso a la redacción, su teléfono comenzó a vibrar incesantemente con notificaciones. La controversia nacional apenas comenzaba. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo sobre la Ciudad de México. Las primeras gotas de lluvia golpeaban contra la ventana del apartamento de Carlos cuando el estridente sonido de su teléfono lo despertó abruptamente. Aún adormilado, extendió la mano hacia la mesita de noche y miró la pantalla. Daniela, ¿has visto las redes sociales? La voz de su editora sonaba agitada, sin molestarse en saludar.
Carlos se incorporó en la cama, frotándose los ojos. Acabo de despertar, Dani. ¿Qué pasa? Eres tendencia nacional, Carlos. El video donde te niegas a saludar al padre Cornejo se volvió viral anoche. Un escalofrío recorrió la espalda del periodista mientras abría rápidamente su computadora portátil. Bastaron unos segundos para confirmar lo que Daniela decía. La etiqueta almohadilla Carlos versus Cornejo ocupaba el primer lugar en tendencias, con más de 200.000 menciones. El video original, publicado por @mafermx, ya superaba los 2 millones de reproducciones. ¡Madre mía!, murmuró Carlos, desplazándose por los comentarios que inundaban todas las plataformas. ¿Quién se cree este periodista para faltar el respeto a un hombre de Dios? Por fin alguien se atreve a enfrentar a ese farsante de Cornejo. Rivera tiene mis respetos. Típico de la prensa izquierdista, atacando a la iglesia por sistema el padre Cornejo ha hecho más por México que todos los periodistas juntos La conversación telefónica con Daniela se extendió durante casi una hora, discutiendo las implicaciones de lo ocurrido y planificando los siguientes pasos. El Observador, como medio independiente, respaldaba la investigación de Carlos, pero la presión comenzaba a sentirse desde diferentes frentes. El director recibió 3 llamadas esta mañana, explicó Daniela. Una del portavoz de la arquidiócesis, otra del secretario de Gobernación y la tercera de nuestro mayor anunciante amenazando con retirar su publicidad. Carlos suspiró profundamente. Lo siento, Dani. No pensé que un simple gesto causaría tanto alboroto. No te disculpes. Tu instinto periodístico rara vez se equivoca, respondió ella con determinación. Pero necesitamos acelerar tu investigación. Si vamos a enfrentar esta tormenta, más vale que tengamos pruebas irrefutables. 3 horas más tarde, Carlos cruzaba el vestíbulo de Televisión Mexicana, la cadena más vista del país. Había recibido una invitación para participar en Diálogo Abierto, un popular programa de debates conducido por Lucía Montaño, conocida por su estilo incisivo y directo. Carlos, bienvenido, lo saludó Lucía en la sala de maquillaje. Esto promete ser uno de nuestros programas más vistos del año. No era mi intención convertirme en espectáculo, Lucía respondió él con cierta incomodidad mientras una maquilladora aplicaba polvo para reducir el brillo de su frente. Sin embargo, aquí estás, sonrió ella. ¿Sabes quién más estará en el panel? Carlos asintió. Le habían informado que participarían Javier Solís, un reconocido comentarista conservador, Teresa Vidal, socióloga especializada en religión y sociedad, y Rafael Durán, portavoz oficial de la Fundación Luz para Chiapas. El padre Cornejo había declinado la invitación, enviando en su lugar a su representante. El plató estaba iluminado con intensos focos que generaban un calor sofocante. 4 sillas dispuestas en semicírculo frente a la de Lucía, con una gran pantalla al fondo donde se proyectaba el hashtag de la controversia sobre una imagen congelada del famoso momento. En 3, 2, 1. Indicó el director, y las cámaras comenzaron a grabar. Buenas tardes, México, comenzó Lucía con energía. Hoy en Diálogo Abierto abordamos la controversia que tiene dividido al país. Un simple desaire o un síntoma de la creciente polarización en nuestra sociedad. El encuentro entre el periodista Carlos Rivera y el padre Arturo Cornejo ha desatado un debate nacional sobre el respeto a las instituciones religiosas, la libertad de prensa y los límites de la crítica pública. La primera hora del programa transcurrió entre acalorados intercambios. Javier Solís acusó a Carlos de faltarle el respeto no solo al sacerdote sino a millones de católicos mexicanos. Teresa Vidal contextualizó el incidente dentro de la cambiante relación entre prensa e iglesia en Latinoamérica. Rafael Durán, con voz pausada pero firme, defendió la obra del padre Cornejo y cuestionó las motivaciones de Carlos. Lo que me parece fascinante, intervino Lucía en un momento dado, es como un gesto tan pequeño como no estrechar una mano ha generado tal reacción. ¿No indica eso que hay tensiones más profundas en nuestra sociedad? No fue un gesto planeado ni calculado, explicó Carlos, aprovechando la oportunidad. Fue una decisión instantánea basada en mi compromiso con la verdad. Como periodista, no puedo aparentar cordialidad con alguien a quien estoy investigando por posible malversación de fondos destinados a comunidades vulnerables. Rafael Durán se inclinó hacia adelante, visiblemente molesto. Esas acusaciones son completamente infundadas. La Fundación Luz para Chiapas es un ejemplo de transparencia y eficiencia. El padre Cornejo ha dedicado su vida a los más necesitados, mientras que el señor Rivera busca notoriedad atacando a una figura respetada.
No busco notoriedad, respondió Carlos con firmeza. Busco la verdad. Y la verdad es que hay 20 millones de pesos que supuestamente se destinaron a construir escuelas en Chiapas, pero esas escuelas no existen. El debate se intensificó, con intervenciones cada vez más apasionadas de todos los participantes. Las redes sociales ardían con comentarios en tiempo real, que Lucía ocasionalmente incorporaba a la discusión. Cuando el programa llegaba a su fin, la conductora lanzó una pregunta final. Carlos, si pudieras volver a ese momento, ¿volverías a negarte a saludar al padre Cornejo? Carlos tomó un momento antes de responder, consciente de que sus palabras tendrían repercusiones. Lo haría de nuevo, afirmó con convicción. No porque me guste la controversia, sino porque en este país necesitamos periodistas que no se dobleguen ante el poder, sea político, económico o religioso. Mi gesto no fue contra la fe católica, a la que respeto profundamente, sino contra la hipocresía de quienes utilizan causas nobles para enriquecerse. Los días siguientes fueron un torbellino para Carlos. Su rostro aparecía en periódicos, noticieros y memes por todo México. Recibió decenas de solicitudes de entrevistas, la mayoría de las cuales rechazó para concentrarse en su investigación. Su teléfono personal comenzó a recibir llamadas anónimas con amenazas apenas veladas. Una tarde, mientras trabajaba en la redacción del Observador, Daniela se acercó con expresión grave. Tenemos un problema, Carlos. Alguien ha filtrado información personal tuya en Internet. Tu dirección, los nombres de tus familiares, incluso fotos de tu hija en la escuela. Carlos sintió que la sangre se le helaba en las venas. Su hija Mariana, de 12 años, vivía con su exesposa Laura en Cuernavaca. Aunque estaban divorciados desde hacía 5 años, mantenían una relación cordial por el bien de la niña. Ya hablé con Laura, continuó Daniela. Tomaron precauciones y contrataron seguridad privada para la casa. También hablamos con la escuela para reforzar los protocolos. Esa noche, Carlos no pudo dormir. La preocupación por su familia se mezclaba con la frustración de ver cómo la controversia había desviado la atención del verdadero problema, la corrupción en la gestión de fondos destinados a comunidades vulnerables. A la mañana siguiente, mientras se preparaba un café en su cocina, sonó el timbre. Al abrir la puerta, se encontró con Claudia Mendieta, una antigua colega que ahora trabajaba para la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Necesito hablar contigo, Carlos, dijo ella con seriedad. Pero no aquí. 20 minutos después, estaban sentados en un tranquilo café de la colonia Condesa, lo suficientemente lejos de las oficinas gubernamentales y mediáticas. He estado siguiendo tu caso, comenzó Claudia, hablando en voz baja. Y creo que tengo información que podría interesarte. ¿Oficial o extraoficialmente?, preguntó Carlos, conociendo bien los protocolos. Digamos que es una pista que casualmente llegó a mi escritorio, respondió ella con una leve sonrisa. Hay una investigación interna sobre transferencias internacionales relacionadas con la Fundación Luz para Chiapas. Dinero que entra como donaciones y sale hacia cuentas en Panamá y las Islas Caimán. El corazón de Carlos se aceleró. Era exactamente el tipo de prueba que necesitaba para sustentar su reportaje. ¿Por qué me dices esto, Claudia? Podrías meterte en problemas. Ella tomó un sorbo de su café antes de responder. Porque te conozco, Carlos. Sé que eres un periodista íntegro. Y porque he visto cómo esta sociedad lincha mediáticamente a quien se atreve a cuestionar a las figuras de autoridad. Si vas a enfrentar esta tormenta, al menos que sea con todas las armas posibles. Cuando se despidieron, Claudia le entregó discretamente una memoria USB. Ten cuidado con esto. Y más cuidado aún con quien confías. Esa tarde, mientras Carlos examinaba los archivos en la USB, recibió una llamada de un número desconocido. Dudó antes de contestar, temiendo otra amenaza, pero finalmente lo hizo. ¿Señor Rivera? Era una voz masculina, joven, que hablaba en susurros. Mi nombre es Miguel Ángel Ortiz. Trabajé como contador para la Fundación Luz para Chiapas hasta hace 3 meses. Carlos se enderezó en su silla, inmediatamente alerta. ¿Cómo conseguiste mi número? Eso no importa. Lo que importa es que tengo documentación sobre cómo manipulaban los registros financieros. Facturas falsas, proveedores fantasma, sobreprecios en materiales de construcción. ¿Por qué me contactas ahora? Hubo un breve silencio. Porque vi lo que le están haciendo, como lo están atacando por simplemente hacer preguntas. Y porque no puedo seguir callando lo que vi. Carlos acordó encontrarse con Miguel Ángel al día siguiente en un lugar público pero discreto. Al colgar,
sintió una mezcla de esperanza y aprensión. La investigación avanzaba, pero la presión aumentaba día a día. Esa noche, mientras revisaba sus redes sociales, notó algo interesante. Aunque los ataques continuaban, había un creciente número de voces que lo apoyaban. Periodistas independientes, activistas sociales, e incluso algunos sacerdotes católicos cuestionaban la reacción desproporcionada contra él. Un tuit en particular llamó su atención, publicado por @padrejuanmx. Como sacerdote católico, defiendo el derecho del periodista Carlos Rivera a cuestionar e investigar. La Iglesia no debe temer a la verdad ni utilizar su influencia para silenciar críticas legítimas. La verdad nos hará libres. Mientras la lluvia golpeaba suavemente contra su ventana, Carlos reflexionó sobre cómo un simple gesto, negarse a estrechar una mano, había desatado fuerzas que iban mucho más allá del mismo. La controversia había dividido al país, sí, pero también había abierto un espacio para discutir temas que normalmente quedaban sepultados bajo capas de reverencia institucional y miedo a cuestionar. Su teléfono vibró con un mensaje de Daniela: prepárate. Mañana El Universal publicará un reportaje sobre supuestas irregularidades fiscales tuyas. Ya tenemos a nuestro equipo legal trabajando en la respuesta. Carlos suspiró profundamente. La guerra sucia apenas comenzaba, y el camino hacia la verdad se tornaba cada vez más complicado. Pero ahora tenía aliados inesperados y pistas concretas. La tormenta mediática arreciaba, pero en medio del caos, la investigación avanzaba inexorablemente hacia su objetivo final: exponer la verdad, sin importar las consecuencias. Los primeros rayos del sol teñían de naranja el zócalo cuando Carlos Rivera cruzaba la Plaza de la Constitución. A pesar de la hora temprana, el corazón de la Ciudad de México ya pulsaba con vida: vendedores instalando puestos, trabajadores caminando apresuradamente hacia oficinas gubernamentales, y turistas madrugadores fotografiando la imponente Catedral Metropolitana. Carlos ajustó sus gafas de sol y verificó la hora: 7:15 de la mañana. Había elegido deliberadamente un horario poco habitual para su encuentro con Miguel Ángel Ortiz, el ex contador de la Fundación Luz para Chiapas. La cafetería El Popular, un establecimiento tradicional con más de 80 años de historia, apenas comenzaba a recibir a sus primeros clientes. ¿Café americano?, preguntó una mesera de edad avanzada con delantal blanco impecable. Por favor, y 2 conchas, respondió Carlos, seleccionando una mesa desde donde podía observar tanto la entrada como la plaza. 10 minutos después, un joven de unos 30 años, con camisa blanca y pantalón negro, entró al local mirando nerviosamente a su alrededor. Carlos levantó discretamente la mano, y Miguel Ángel se dirigió hacia él con pasos rápidos. Gracias por venir, dijo Carlos cuando el contador se sentó frente a él. ¿Café? Miguel Ángel negó con la cabeza. Sus manos, notó Carlos, temblaban ligeramente. No tengo mucho tiempo, dijo en voz baja. Me están vigilando. Después de que renuncié a la fundación, recibí visitas de personas que me recomendaban mantener mi lealtad hacia el padre Cornejo. Amenazas directas. Nunca tan obvias. Siempre con esa ambigüedad calculada que te hace sentir más vulnerable. Carlos asintió, comprensivo. Conocía bien esas tácticas de intimidación. Miguel Ángel extrajo disimuladamente una pequeña memoria USB de su bolsillo y la deslizó bajo la servilleta hacia Carlos. Ahí está todo: facturas, transferencias, contratos fantasma. El esquema es brillante en su simplicidad. La fundación recibe donaciones legítimas, tanto de particulares como de programas gubernamentales, para proyectos específicos en Chiapas. Se inician las obras, se toman fotos para los reportes, pero luego el 70% de los fondos se desvía a través de una red de empresas relacionadas con familiares del padre Cornejo. Carlos escuchaba atentamente mientras tomaba notas en un pequeño cuaderno. ¿Por qué decidiste hablar ahora? Trabajaste allí casi 3 años. Miguel Ángel miró su café intacto. Al principio realmente creí en la misión. El padre Cornejo tiene un carisma increíble, te hace sentir parte de algo importante. Pero poco a poco noté los patrones. Escuelas que nunca se terminaban, clínicas médicas que solo existían en el papel. Cuando cuestioné algunas discrepancias, me trasladaron a otro departamento. Y luego vi lo que pasó contigo. ¿Mi negativa a saludar al padre? No solo eso. La campaña de desprestigio contra ti, cómo usaron su influencia para intentar silenciarte. Ahí entendí que no era solo corrupción, sino algo más oscuro y sistemático. La conversación continuó durante casi 1 hora. Miguel Ángel explicó meticulosamente cómo funcionaba el sistema de desvío de fondos,
mencionando nombres de empresarios, políticos y hasta 2 obispos que, según él, estaban al tanto de las operaciones pero miraban hacia otro lado. Ten cuidado, Carlos, advirtió Miguel Ángel al despedirse. Esto va más allá del padre Cornejo. Has tocado un sistema donde la religión, el poder político y el dinero están entrelazados de formas que la mayoría de los mexicanos ni siquiera imagina. La redacción de El Observador bullía con actividad cuando Carlos llegó 2 horas después. Periodistas corrían de un lado a otro, teléfonos sonaban incesantemente y Daniela, desde su oficina acristalada, gesticulaba enérgicamente durante una videollamada. Rivera. La voz de Javier Solís, editor de la sección de investigación, resonó por encima del bullicio. ¿Viste la portada de El Universal? Carlos negó con la cabeza mientras encendía su computadora. Te destrozaron, continuó Javier, mostrándole su tablet. Dicen que tienes cuentas sin declarar en el extranjero y que tu campaña contra el padre Cornejo está financiada por intereses oscuros. Punto. La portada digital del periódico mostraba una foto de Carlos con el titular, El acusador acusado, las inconsistencias financieras del periodista Carlos Rivera. Era de esperarse, respondió Carlos con una calma que no sentía realmente. Cuando no pueden refutar los hechos, atacan al mensajero. En ese momento, Daniela salió de su oficina y se dirigió directamente hacia ellos. Carlos, necesito hablar contigo, dijo, con una expresión que mezclaba preocupación y determinación. Ya en su oficina, con la puerta cerrada, Daniela fue directa. El consejo editorial está dividido. Algunos consideran que la controversia está dañando la credibilidad del periódico. Otros, entre los que me incluyo, creemos que es precisamente en estos momentos cuando debemos demostrar nuestra independencia. ¿Qué quieres decir exactamente?, preguntó Carlos, aunque temía conocer la respuesta. Quieren que tomes una licencia hasta que se calmen las aguas. Yo les dije que eso sería capitular ante las presiones externas. Carlos sintió una oleada de gratitud hacia Daniela. A lo largo de su carrera, había conocido a muchos editores que preferían sacrificar una historia antes que enfrentar presiones políticas o económicas. Les propuse un compromiso, continuó ella. Tienes una semana para entregar tu reportaje completo sobre la Fundación Luz para Chiapas. Con pruebas irrefutables, documentación verificable y testimonios dispuestos a hablar on the record. Si lo consigues, publicamos y te respaldamos completamente. Si no. Dejó la frase en el aire, pero Carlos entendió perfectamente las implicaciones. Una semana es poco tiempo, Dani. Lo sé, pero es lo mejor que pude negociar. Y Carlos, deberías saber que han presentado una demanda por difamación contra ti personalmente. Nuestro departamento legal ya está trabajando en ello, pero estás oficialmente en la mira judicial. Las siguientes 72 horas fueron una vorágine de actividad. Carlos trabajó casi sin descanso, analizando la documentación proporcionada por Miguel Ángel y cruzándola con la información que ya había recopilado durante meses. El patrón era claro y la evidencia, contundente. Al atardecer del tercer día, mientras revisaba por enésima vez una serie de transferencias bancarias, recibió una llamada de Laura, su exesposa. Carlos, su voz sonaba tensa. Acabo de recoger a Mariana de la escuela. 2 hombres estaban fotografiándola desde un auto sin placas. Un escalofrío recorrió la espalda de Carlos. ¿Están bien? Sí, el guardia de seguridad que contrataste los vio y se acercó. Se fueron inmediatamente, pero Mariana está asustada. Voy para allá. No, escucha, interrumpió Laura. Ya hablé con mi hermano en Guadalajara. Nos iremos con él unos días, hasta que esto se calme. Estaremos más seguras allí. Carlos sintió una mezcla de alivio y culpa. Es una buena idea. Yo me encargaré de que esto termine pronto, te lo prometo. Ten cuidado, Carlos. Mariana necesita a su padre. Después de colgar, Carlos permaneció inmóvil, mirando por la ventana hacia el tráfico incesante de la Avenida Reforma. La situación había escalado más allá de lo que había anticipado. Ya no era solo su reputación profesional la que estaba en juego, sino la seguridad de su familia. Su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un mensaje de un número desconocido. Estatua de Coyoacán. 30 minutos. Tengo lo que necesitas para cerrar tu investigación. Carlos dudó. Podría ser una trampa, pero también podría ser la pieza final del rompecabezas. Tomó su chaqueta, guardó cuidadosamente la memoria USB en un bolsillo interior, y se dirigió hacia la salida. El jardín central de Coyoacán,
uno de los barrios más antiguos y pintorescos de la Ciudad de México, estaba animado como siempre. Parejas paseando de la mano, músicos callejeros tocando boleros, y vendedores ofreciendo elotes y esquites a los transeúntes. Carlos se sentó en una banca cerca de la estatua del coyote, símbolo del barrio, y esperó. 10 minutos después, una figura familiar se acercó, Rafael Durán, el portavoz oficial de la Fundación Luz para Chiapas, el mismo que lo había criticado duramente en el programa de televisión. No esperaba que fueras tú, dijo Carlos, cauteloso. Rafael se sentó a su lado, manteniendo la mirada fija en la gente que pasaba. A veces las apariencias engañan, respondió en voz baja. He sido la cara pública de la Fundación durante 5 años, defendiendo lo que creía que era una causa noble. Pero hace 3 semanas encontré algo que no debía ver. ¿Y qué fue eso? Rafael extrajo un teléfono móvil de su bolsillo. Grabaciones. Conversaciones entre el padre Cornejo y ciertos políticos. No solo están desviando fondos, Carlos. Están utilizando la infraestructura de la fundación para operaciones de lavado de dinero a gran escala. Carlos sintió que su pulso se aceleraba. ¿Por qué me das esto ahora? Podrías haberlo entregado a las autoridades. Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Rafael. ¿A cuáles? ¿A la fiscalía cuyos principales dirigentes aparecen en estas grabaciones? ¿A los políticos que se benefician del esquema? Guardó silencio un momento antes de continuar. Yo también fui católico practicante toda mi vida. Creí en la iglesia y en hombres como el padre Cornejo. Verlo usar la fe de la gente, la necesidad de creer en algo bueno, para enriquecerse, eso me destruyó por dentro. Carlos recibió el teléfono, comprendiendo el valor de lo que tenía entre manos. Esto te pondrá en peligro. Ya lo estoy, respondió Rafael. Renuncié esta mañana. Oficialmente me voy a un retiro espiritual en Oaxaca, pero en realidad tengo un boleto a Argentina para mañana. Tengo familia allá. Antes de despedirse, Rafael añadió, una cosa más, Carlos. El padre Cornejo no actúa solo. Hay una reunión esta noche en la residencia privada del cardenal Montoya. Estarán todos los involucrados, discutiendo cómo manejar la crisis que has provocado. Si pudieras obtener pruebas de esa reunión, la residencia del cardenal Montoya, una elegante casa colonial en la exclusiva zona de las Lomas, estaba fuertemente vigilada. Carlos, estacionado a una cuadra de distancia, observaba a través de unos binoculares cómo llegaban lujosos vehículos con ventanas polarizadas. Es una locura lo que estamos haciendo, murmuró Javier Mendoza, el fotógrafo de la jornada que había capturado el momento inicial de la controversia y que ahora, por solidaridad profesional, acompañaba a Carlos en esta arriesgada misión. Puedes irte si quieres, respondió Carlos. Ya estás arriesgando demasiado. ¿Y perderme la historia del año? Ni hablar. Utilizando un potente teleobjetivo, Javier fotografiaba sistemáticamente a cada persona que entraba a la residencia. Reconocieron a 2 senadores, un secretario de Estado, 3 empresarios de alto perfil, finalmente, al padre Arturo Cornejo, quien llegó en un discreto pero costoso Mercedes-Benz negro. Tenemos que acercarnos más, dijo Carlos después de casi 1 hora de vigilancia. Javier lo miró con incredulidad. ¿Estás loco? Hay guardias por todas partes. Hay un jardín lateral con vista a la sala principal. Si pudiera escuchar aunque sea fragmentos de esa conversación. Contra todo sentido común, se acercaron sigilosamente, aprovechando la oscuridad y la densa vegetación que rodeaba la propiedad. Desde su nueva posición, podían ver parcialmente a través de los ventanales, figuras gesticulando animadamente, algunas con copas en la mano, otras sentadas en elegantes sillones. Carlos activó la grabadora de su teléfono y lo posicionó lo más cerca posible de una ventana entreabierta. Problema no es solo Rivera, se escuchó la voz del padre Cornejo. Es lo que representa. Un periodismo que no respeta instituciones, que cuestiona lo incuestionable. Deberíamos haber actuado antes, intervino otra voz que Carlos identificó como la del senador Morales. Ahora tiene documentos, testimonios. Si publica su reportaje. No lo hará, respondió con firmeza el cardenal Montoya. Tenemos los medios para asegurarnos de ello. El tono amenazante hizo que Carlos sintiera un nudo en el estómago. No era paranoia, realmente estaban dispuestos a lo que fuera para silenciarlo. En ese momento, un guardia de seguridad giró en su ronda y el haz de su linterna pasó peligrosamente cerca de donde estaban escondidos. Tenemos que irnos, Carlos, susurró Javier con urgencia. Retrocedieron lentamente, pero una rama seca crujió bajo el pie de Carlos.
El guardia giró bruscamente. ¿Quién anda ahí? Lo que siguió fue una carrera frenética a través de jardines y calles oscuras, con los guardias pisándoles los talones. Solo la familiaridad de Javier con el barrio les permitió finalmente despistar a sus perseguidores, refugiándose en un pequeño restaurante abierto hasta tarde. Eso estuvo cerca, jadeó Javier mientras intentaban recobrar el aliento. Carlos verificó que la grabación estuviera intacta. No era una prueba definitiva, pero junto con todo lo demás, conformaba un panorama devastador de corrupción y abuso de poder. Mañana entregaré todo el material a Daniela, dijo Carlos. El reportaje saldrá pasado mañana en la edición dominical. ¿Crees que realmente lo publicarán? Estás enfrentando a poderes muy fuertes. Carlos observó su reflejo en el cristal empañado de la ventana. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. Las ojeras, la barba sin afeitar, la mirada intensa de quien ha visto demasiado. Tiene que publicarse, Javier. No por mí, sino por lo que representa. Por la gente de Chiapas que sigue esperando escuelas que nunca llegarán. Por cada mexicano que merece saber la verdad sobre quienes ostentan el poder en nombre de Dios o del pueblo. Esa noche, mientras regresaba a su apartamento, Carlos notó un auto negro estacionado en la esquina. No se detuvo a verificar si lo seguían, a estas alturas, daba por sentado que así era. Al entrar, envió copias de toda la documentación a 3 periodistas de confianza en diferentes medios, con instrucciones de publicarlas si algo le sucedía. Luego llamó a Laura para comprobar que ella y Mariana habían llegado bien a Guadalajara. Escuchar la voz somnolienta de su hija fue como un bálsamo para su espíritu agotado. ¿Cuándo vendrás a vernos, papá?, preguntó Mariana. Pronto, cariño, prometió Carlos. Muy pronto. Cuando todo esto termine. Mientras contemplaba las luces nocturnas de la Ciudad de México desde su ventana, Carlos Rivera reflexionó sobre cómo un simple gesto, negarse a estrechar una mano, había desencadenado una avalancha que ahora amenazaba con arrasar instituciones enteras. Las revelaciones en su poder no solo expondrían al padre Cornejo, sino a todo un sistema de complicidades que se extendía por los más altos niveles del poder en México. El reportaje estaba listo. Las pruebas, reunidas. Las consecuencias, inevitables. Solo quedaba dar el paso final y publicar la verdad, sin importar el costo personal. El amanecer del domingo encontró a Carlos Rivera en la sala de redacción de El Observador. Había llegado antes que nadie, a las 5 de la mañana, para revisar una última vez cada detalle del reportaje que ocuparía la portada y las primeras 4 páginas del periódico. Tazas de café vacías se acumulaban en su escritorio mientras el sol comenzaba a filtrarse por los ventanales del edificio. Madrugaste, comentó Daniela, sorprendiéndolo cuando entró silenciosamente a las 6:30. ¿O nunca te fuiste? Carlos se frotó los ojos enrojecidos. Quería asegurarme de que todo estuviera perfecto. Daniela se acercó y observó las pruebas de imprenta extendidas sobre el escritorio. El titular principal, en negrita impactante, rezaba: la red de corrupción detrás de la Fundación Luz para Chiapas. Documentos revelan desvío de millones destinados a comunidades indígenas. El director ya lo revisó, dijo ella, sirviendo café para ambos. Aprobó la publicación completa, sin censura. A estas alturas, la primera edición ya está en distribución. Carlos asintió, sintiendo una mezcla de alivio y aprehensión. ¿Crees que intentarán detenerla? Lo intentaron, respondió Daniela con una sonrisa cansada. Anoche recibimos 3 llamadas de alto nivel, pidiendo que retrasáramos la publicación. Una orden judicial iba en camino, pero nuestros abogados los mantuvieron ocupados toda la noche. Para cuando consigan la orden, el reportaje ya estará en manos de cientos de miles de lectores. El reportaje era demoledor. Exponía meticulosamente el esquema de corrupción, como los fondos destinados a proyectos educativos y sanitarios en comunidades indígenas se desviaban sistemáticamente hacia empresas fantasma vinculadas al padre Cornejo y sus asociados, revelaba conexiones con políticos de todos los partidos y altos jerarcas eclesiásticos, incluía testimonios de beneficiarios que nunca recibieron la ayuda prometida, y presentaba un seguimiento detallado del dinero a través de paraísos fiscales. A las 8 de la mañana, Carlos recibió una notificación en su teléfono. Su reportaje acababa de publicarse en la edición digital de El Observador. Simultáneamente, otros 3 medios independientes publicaban partes complementarias de la investigación, gracias a los materiales que Carlos les había enviado como respaldo. Ya no hay vuelta atrás, murmuró, observando cómo las primeras reacciones empezaban a inundar las redes sociales. A mediodía, la historia dominaba absolutamente la conversación nacional.
Las cadenas de televisión interrumpían su programación regular para analizar las revelaciones. Comentaristas, políticos y líderes de opinión se pronunciaban en torrentes de declaraciones a favor y en contra. El hashtag #corrupción luz para Chiapas se había convertido en tendencia global. Carlos, agotado pero vigilante, monitoreaba la situación desde un pequeño hotel en la zona de Polanco donde se había refugiado por recomendación del equipo de seguridad del periódico. Su teléfono no dejaba de sonar con llamadas de otros periodistas, activistas y personas que querían aportar más información. Una llamada en particular lo sorprendió: el padre Juan Méndez, un sacerdote jesuita que trabajaba directamente con comunidades tzotziles en Chiapas. Señor Rivera, dijo el sacerdote con voz serena, quiero agradecerle personalmente por su valor. Llevamos años denunciando las condiciones en que viven estas comunidades y cómo los recursos destinados a ellas simplemente desaparecen. Nadie nos escuchaba. Gracias, padre. Sus tweets durante esta semana fueron de los pocos apoyos públicos que recibí de la Iglesia. Somos muchos los sacerdotes que trabajamos desde abajo, señor Rivera. No todos buscamos reflectores ni mercedes. Para nosotros, la fe es servicio, no negocio. Lo que ha hecho usted hoy no es un ataque contra la Iglesia, como algunos quieren pintarlo, sino un servicio a la verdad que todos deberíamos defender. La conversación con el padre Méndez renovó las fuerzas de Carlos. Le recordó por qué se había convertido en periodista y por qué, a pesar de todos los riesgos, seguía creyendo en el poder de la verdad para transformar realidades. Para la tarde, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción anunció la apertura formal de una investigación. La presión mediática y ciudadana era tal que las autoridades no podían ignorar las evidencias presentadas. Simultáneamente, la Conferencia Episcopal Mexicana emitió un comunicado distanciándose del padre Cornejo y anunciando una investigación interna exhaustiva. Te has convertido en un héroe nacional, bromeó Javier cuando llamó a Carlos. Hay memes tuyos por todas partes. Mi favorito es uno donde apareces como un superhéroe con el poder de no saludar a corruptos. Carlos rió por primera vez en días. ¿Cómo está el ambiente en la calle? Dividido, pero sorprendentemente a tu favor. Incluso mucha gente religiosa está indignada con el uso de la fe para estafar a los más vulnerables. Hay manifestaciones espontáneas frente a la sede de la Fundación Luz para Chiapas. A las 6 de la tarde, Carlos recibió otra llamada inesperada. Era Rafael Durán, desde el aeropuerto. Ya viste las noticias, supongo, dijo Rafael. Sí. La fiscalía ya actuó. Cancelé mi vuelo, confesó Rafael. Decidí quedarme y enfrentar lo que venga. Voy a testificar, Carlos. Voy a contar todo lo que sé. Es peligroso, advirtió Carlos. Lo sé, pero después de leer tu reportaje completo, entendí que no puedo simplemente huir. Hay miles de niños en Chiapas que merecen las escuelas y hospitales que les prometimos. Si mi testimonio ayuda a que eso finalmente ocurra, vale la pena el riesgo. A las 8 de la noche, varias cadenas informaron que agentes federales habían acudido a la residencia privada del padre Arturo Cornejo, solo para encontrar que había abandonado el lugar precipitadamente, llevándose documentos y pertenencias personales. Se ha fugado, informó Daniela a Carlos por teléfono. Pero han emitido una alerta migratoria. No podrá salir del país legalmente. La noticia del intento de fuga del padre Cornejo confirmaba, a ojos de muchos, su culpabilidad. La opinión pública, que al inicio de la controversia se había mostrado mayoritariamente a favor del sacerdote, comenzaba a cambiar definitivamente de bando. La mañana del lunes, Carlos fue invitado a participar en Primera Línea, el programa matutino más visto del país. Aunque su equipo de seguridad le aconsejó declinar, Carlos decidió aceptar. Era el momento de explicar directamente a la audiencia el significado más profundo de su investigación. El estudio estaba abarrotado. Nunca antes el programa había recibido tantas solicitudes de periodistas que querían asistir como público. La conductora, Marcela Luján, lo recibió con evidente respeto. Carlos Rivera, bienvenido. Has desatado el que posiblemente sea el mayor escándalo de corrupción que involucra a la Iglesia y el Estado en décadas. Pero todo comenzó con algo aparentemente simple, tu negativa a saludar al padre Cornejo. ¿Por qué no le diste la mano aquel día? Carlos reflexionó un momento antes de responder. No fue un acto planeado ni un gesto calculado para generar polémica. Fue una decisión instantánea basada en mi compromiso con la integridad. Como periodista, no podía estrechar la mano de alguien a quien estaba investigando por graves actos de corrupción. Hacerlo hubiera significado una forma de complicidad,
de aceptación social de algo que sabía estaba profundamente mal. ¿Esperabas que esa negativa desencadenara todo lo que hemos visto estas 2 semanas? Por supuesto que no. Pero creo que si causó tanto revuelo fue porque tocó algo profundo en nuestra sociedad, nuestra tendencia a mantener las apariencias, a respetar las jerarquías sin cuestionarlas, a separar completamente nuestras convicciones privadas de nuestros actos públicos. La entrevista continuó por casi 1 hora. Carlos explicó meticulosamente los detalles de su investigación, pero también reflexionó sobre las lecciones más amplias que podían extraerse del caso. Este no es un ataque contra la fe, aclaró. He recibido mensajes de apoyo de muchos sacerdotes y católicos comprometidos que entienden que la verdadera espiritualidad no puede construirse sobre la mentira. Es, más bien, un llamado a la congruencia, a no permitir que el respeto a las instituciones se convierta en una carta blanca para la impunidad. Al finalizar el programa, Marcela le hizo una última pregunta que nadie esperaba. Carlos, nos acaban de informar que el padre Arturo Cornejo ha sido detenido esta mañana cuando intentaba cruzar la frontera hacia Guatemala con documentos falsos. Ha solicitado hablar contigo personalmente antes de rendir su declaración oficial. ¿Aceptarías un encuentro con él? La pregunta dejó a Carlos momentáneamente sin palabras. ¿Qué podría querer decirle el hombre cuya carrera y reputación acababa de destruir? Después de un breve instante, respondió, sí, aceptaría hablar con él. El periodismo no se trata solo de exponer la verdad, sino también de entender las motivaciones humanas detrás de las acciones que investigamos. 2 días después, Carlos Rivera entró en una pequeña sala de interrogatorios en las instalaciones de la Fiscalía Especializada. El padre Arturo Cornejo, vestido con ropa civil en lugar de su habitual sotana, esperaba sentado junto a su abogado. Su imagen era radicalmente diferente a la del carismático líder religioso que aparecía en televisión. Se veía demacrado, con ojeras profundas y el cabello despeinado. Gracias por venir, dijo el padre Cornejo cuando Carlos tomó asiento frente a él. Su voz, antaño firme y melodiosa, sonaba quebrada. ¿Por qué quería verme?, preguntó Carlos directamente. El sacerdote miró brevemente a su abogado, quien asintió y luego los dejó solos a petición de su cliente, permaneciendo visible a través de una ventana pero fuera del alcance de la conversación. Quería ver a los ojos al hombre que lo destruyó todo, dijo Cornejo con una mezcla de amargura y resignación. Quería entender. Yo no destruí nada, padre. Fueron sus propias acciones. Cornejo asintió lentamente. Así es como funciona la justicia poética, supongo. Todo por no estrechar una mano. Todo por robar millones destinados a niños que lo necesitaban desesperadamente, corrigió Carlos. Un silencio tenso se instaló entre ambos. Finalmente, Cornejo habló de nuevo. ¿Sabe? No siempre fue así. Cuando comencé la fundación hace 15 años, realmente creía en lo que hacía. Los primeros proyectos los construimos con nuestras propias manos. Yo mismo daba clases en comunidades donde nadie quería ir. ¿Qué cambió? La mirada de Cornejo se perdió en algún punto de la pared detrás de Carlos. El poder. El reconocimiento. A medida que la fundación crecía, llegaron las invitaciones a programas de televisión, las cenas con políticos, los premios internacionales. Y con ello, las tentaciones. Un desvío pequeño al principio, para un proyecto personal. Luego otro mayor. Justificaciones cada vez más elaboradas. Muchas personas tienen poder y no lo usan para robar, respondió Carlos. Cierto. Pero quizás no entienden lo adictivo que puede ser cuando todos te tratan como a un santo, como a alguien por encima del bien y del mal. Cornejo lo miró directamente. El día que usted se negó a saludarme, ¿sabe lo que sentí? No fue ira. Fue miedo. Porque por primera vez en años, alguien me estaba tratando no como al padre Cornejo, sino como a un hombre común que debe responder por sus actos. Carlos escuchó en silencio, intentando reconciliar al hombre roto que tenía enfrente con la figura poderosa que había investigado durante meses. He decidido confesarlo todo, continuó Cornejo. No solo lo que ya ha publicado, sino todo. Nombres, fechas, cuentas. Ya no tiene sentido seguir mintiendo. ¿Por qué ahora? Porque quizás sea la única forma de redimirme. No ante la justicia o la sociedad, sino ante mí mismo. He traicionado todo en lo que alguna vez creí, todo lo que enseñé. Los niños de Chiapas merecen al menos la verdad completa. Al despedirse, el padre Cornejo hizo algo inesperado, extendió su mano hacia Carlos, no como un gesto de reconciliación fácil, sino como un acto de reconocimiento. Esta vez, Carlos aceptó el saludo.
3 meses después, Carlos Rivera se encontraba en San Juan Chamula, Chiapas. El pequeño pueblo Tzotzil estaba de fiesta. Después de años de promesas incumplidas, la escuela local finalmente sería inaugurada, construida con fondos recuperados del caso de corrupción. Carlos había aceptado la invitación del comité comunitario para documentar el evento. No como el periodista que había destapado el escándalo, sino como un testigo de la transformación positiva que podía surgir incluso de las historias más oscuras. Niños con trajes tradicionales multicolores corrían emocionados por los pasillos de la nueva escuela. Padres de familia, autoridades locales y maestros compartían tamales y atole mientras observaban con orgullo lo que habían logrado juntos. Entre los asistentes, Carlos reconoció al padre Juan Méndez, quien ahora formaba parte de la comisión especial creada por la Iglesia para reestructurar completamente los programas de ayuda social. «Es un día hermoso, ¿no cree?», comentó el sacerdote, acercándose a Carlos. «Uno que parecía imposible hace unos meses», respondió el periodista. «¿Sabe lo que me parece más significativo? Que esta escuela no lleva el nombre de ningún político, empresario o sacerdote. Simplemente se llama Escuela Comunitaria Chamula. Porque al final, les pertenece a ellos, no a nosotros». Carlos asintió, comprendiendo profundamente el significado de esas palabras. Al atardecer, mientras el sol se ponía sobre las montañas de Chiapas tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Carlos llamó a Laura. Después de meses de separación forzada, finalmente podría reunirse con ella y Mariana el fin de semana. La tormenta había pasado, las amenazas habían cesado, y aunque su vida nunca volvería a ser la misma, sentía una paz que no había experimentado en mucho tiempo. «¿Cómo está la escuela?», preguntó Laura. «Hermosa. Llena de vida y posibilidades», respondió Carlos, observando a un grupo de niños que jugaban en el patio central. «Deberían ver sus rostros. Es como si intuyeran que este es solo el comienzo de algo mucho más grande». «¿Y tú? ¿Cómo estás?». Carlos reflexionó un momento antes de responder. Las últimas semanas habían sido intensas. El caso judicial contra el padre Cornejo y sus cómplices avanzaba firmemente. La investigación se había ampliado para incluir a otros funcionarios y empresas. Su reportaje había ganado el Premio Nacional de Periodismo y había sido nominado al Pulitzer. Pero nada de eso capturaba lo que realmente sentía. «Estoy en paz», dijo finalmente. «Recordé por qué me hice periodista». Mientras caminaba entre los asistentes a la inauguración, Carlos se detuvo frente a un mural recién pintado en la entrada de la escuela. Representaba a un grupo diverso de personas, niños, adultos, ancianos, construyendo juntos un puente sobre aguas turbulentas. Al pie del mural, una simple frase en tzotzil y español: «La verdad nos hará libres». Carlos sonrió. Todo había comenzado con una mano no estrechada, un pequeño gesto de integridad personal que desató una tormenta nacional. Y ahora, meses después, ese mismo gesto había abierto camino para una sanación más profunda, tanto individual como colectiva. En el horizonte, las montañas de Chiapas se recortaban majestuosas contra el cielo crepuscular. Carlos respiró profundamente el aire fresco de la sierra, sintiendo que, de alguna manera, el círculo se había cerrado. La polémica nacional había sido solo el principio de algo mucho más importante, un renovado compromiso con la verdad y la justicia en un país que tanto las necesitaba. En ese momento, una niña pequeña se acercó a él con una flor silvestre en la mano. Se la ofreció con una sonrisa tímida y luego corrió de regreso con sus amigos. Carlos contempló la sencilla flor, símbolo perfecto de lo que había aprendido en este viaje, que incluso en los terrenos más difíciles, siempre existe la posibilidad de que florezca algo hermoso.